Un niño de una pequeña comunidad en el noroeste de Columbia Británica desapareció durante un partido de fútbol juvenil, dejando a sus padres con un vacío que ni el paso de los años pudo llenar. Pero 4 años después, su padre abre el casillero del entrenador y lo que encuentra lo deja sin aliento. La lluvia constante que había cubierto Brookhaven Ridge durante la tarde comenzaba finalmente a disminuir, aunque el aire aún conservaba ese olor a tierra mojada y pino característico de la región. El pueblo, enclavado en el Pacífico noroeste canadiense, era una mezcla de contrastes. Antiguas casas señoriales de madera desgastada compartían vecindario con desarrollos suburbanos modernos y uniformes. Para Nolan Whitaker, ese lugar albergaba recuerdos entrañables y un dolor persistente. 4 años atrás, su vida se fracturó cuando su hijo de 10 años, Liam, desapareció durante un partido de fútbol. Fue tragado por una tarde lluviosa muy parecida a esta, dejando tras de sí un silencio que ni el tiempo pudo disipar. Hoy, como entrenador principal del equipo juvenil de fútbol del pueblo, cada victoria, cada celebración, era un recordatorio agridulce de aquello que había perdido. Sin embargo, esa tarde de viernes en particular, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Estaba de pie en el campo embarrado del Centro Deportivo Juvenil de Brookhaven, aún rodeado por los vítores de su equipo actual, un grupo distinto al de hace 4 años. Acababan de ganar un torneo local y la energía era palpable. A su lado estaba su colega Patrick Jensen, el asistente del equipo. Un hombre de pocas palabras, reservado, pero que compartía discretamente la satisfacción del momento. «Muy bien, chicos, reunión rápida», llamó Nolan, su voz clara elevándose por encima del murmullo de los padres y espectadores que se dispersaban. Los jóvenes, aún enrojecidos por el esfuerzo y la emoción de la victoria, se agruparon rápidamente en un semicírculo frente a sus entrenadores. Sus chaquetas deportivas rojas y blancas, decoradas con el escudo del pueblo, estaban salpicadas de barro, testigos del esfuerzo del partido. «Fue un gran trabajo ahí fuera», dijo Nolan, paseando la mirada por cada rostro expectante. «Cada uno de ustedes lo dio todo. Se merecen esta victoria». «Estoy muy orgulloso de todos». Un coro de «Gracias, entrenador», y risas entusiastas estalló. «Para celebrar», continuó Nolan con un brillo en los ojos, «¿qué les parece una barbacoa en mi casa esta noche? Hamburguesas, hot dogs, lo que quieran. ¿Les gustaría?» Los chicos vitorearon al unísono, olvidando su fatiga ante la idea de una pequeña fiesta improvisada. Algunos ya debatían entre ellos quién podría comer más hot dogs. Sin embargo, Patrick se aclaró la garganta, mostrando una leve incomodidad. «Nolan, tal vez no sea lo mejor», intervino con tono mesurado. «Es algo repentino. No estoy seguro de que todos los padres estén disponibles con tan poco aviso. Y además, mira el cielo», dijo señalando las nubes oscuras que volvían a formarse sobre ellos. «Parece que va a llover más fuerte. El viento también se intensificaba». «No te preocupes por eso, Patrick», dijo Nolan con una sonrisa. «Llamaré a todos los padres, lo organizo. Y si la barbacoa no es posible, podemos cenar en mi casa. Pedimos comida, pizzas, comida china, lo que quieran». Los chicos celebraron de nuevo. Patrick no pareció convencido. «Agradezco la intención, Nolan, pero yo ya tengo planes para esta noche», respondió en tono firme aunque respetuoso. «Tal vez podríamos dejar la celebración para mañana. Es sábado. Dará tiempo a todos, incluso a las familias, de organizarse mejor». Nolan asintió tras pensarlo un momento. La lógica tenía sentido, y aunque la emoción en los ojos de los chicos disminuyó un poco, seguían entusiasmados. «Tienes razón, Patrick. Mañana suena mejor. Hacemos la barbacoa el sábado», aceptó. «Eso nos dará tiempo para hablar con todos los padres y para asegurarnos de que no falte nada bueno». Notó el desánimo en algunos rostros.
Pero hey, añadió rápidamente, intentando mantener el ánimo del grupo. ¿Por qué no celebramos algo hoy de todos modos? Vamos a Rossi's a tomar batidos. Yo invito. Los vítores volvieron, esta vez un poco más comedidos. Mientras los chicos recogían su equipo y comentaban sobre sus sabores favoritos de batido, el celular de Nolan vibró en su bolsillo. Lo sacó con una ligera expresión de molestia, pero su rostro cambió al instante al ver el nombre en la pantalla. Su esposa, Emily. «Disculpen un momento», dijo alejándose. «Emily, ¿todo bien?» La voz del otro lado de la línea era una mezcla de ansiedad y esperanza contenida. «Nolan, acaba de llamar la policía. Tienen una actualización sobre el caso de Liam». El corazón de Nolan dio un vuelco. ¿Una actualización? Alguien dice haberlo visto. Ayer, en un lugar llamado Bridgeport Ridge. Está a 3 horas en coche. La policía quiere que vayamos a la estación. Tienen unas imágenes que quieren mostrarnos. Bridgeport Ridge, un nombre desconocido, pero que de pronto contenía una esperanza tan aterradora como inesperada. «Está bien, Emily. Voy ahora mismo. Nos vemos allí», colgó. La emoción del torneo, la propuesta de celebración, todo se desvaneció. Nolan regresó al grupo. Su rostro, ahora pálido, había perdido toda la jovialidad de momentos antes. Los chicos y Patrick lo miraron con preocupación. «Chicos», comenzó Nolan con voz tensa, «lo siento mucho, pero tengo que irme. La policía recibieron una nueva pista sobre Liam. Me necesitan en la estación». El grupo quedó en silencio. Aunque eran jóvenes, todos sabían lo que significaba esa frase. Todos habían escuchado sobre el hijo desaparecido del entrenador Whitaker. Era una herida silenciosa que impregnaba su comunidad futbolística. Murmullos de comprensión surgieron. Le desearon lo mejor. Algunos con palabras, otros con miradas sinceras. «Patrick», dijo Nolan volviéndose hacia su colega, «¿puedes encargarte de llevar a los chicos a Rossi's por los batidos? Mañana hablaremos sobre lo de la barbacoa». Hizo una pausa, sintiendo una punzada de culpa por dejar sus responsabilidades atrás. «¿Está bien que te encargues tú solo?» Patrick asintió, aunque su expresión era difícil de leer. No parecía muy entusiasmado, quizás resignado ante la idea de controlar a un grupo de chicos exaltados por sí solo. «Sí, claro, Nolan, no te preocupes». «Gracias, Patrick. Una cosa más. ¿Pagaste ya al árbitro?» En esa liga juvenil era costumbre que los entrenadores gestionaran directamente el pago del árbitro, ya que no formaban parte de una liga estatal más grande. Era fútbol comunitario, al fin y al cabo. «No, aún no», respondió Patrick. «Entonces lo haré yo», dijo Nolan. «Tomaré el dinero del casillero del equipo y se lo daré al salir». Cuando estaba a punto de dirigirse hacia los vestuarios, Patrick lo detuvo. «En realidad, Nolan, déjame hacerlo a mí. Deberías irte ya. No te preocupes por eso». «No, está bien, de verdad», insistió Nolan. «De todos modos, necesito mi ropa del casillero. Solo me tomará un segundo». Patrick dudó por un momento. Algo pasó fugazmente por sus ojos, difícil de interpretar. Luego pareció resignarse. «Está bien», dijo, sacando una pequeña llave atada a un cordón gastado. «Aquí está la llave del casillero del equipo. Pensé que tenía cosas personales allí, pero creo que las moví». Se la entregó a Nolan, quien la tomó, notando una pequeña incomodidad al escuchar la explicación de su colega, aunque su mente ya estaba lejos, centrada en la estación de policía y esa chispa incierta de esperanza. El pasillo hacia los vestuarios del Centro Deportivo Juvenil de Brookhaven era frío y mal iluminado, un contraste marcado con la energía del campo. Sus pasos resonaban en el suelo de linóleo, mientras su mente giraba entre la posibilidad de ver a Liam de nuevo y las dudas que aún lo invadían. Al llegar al casillero del equipo, metió la llave en la cerradura. Esta giró con facilidad. Al abrirlo,
Se encontró con el desorden habitual: camisetas de repuesto, un botiquín, el característico olor a sudor y linimento. Escaneó con la mirada, buscando el sobre con dinero en efectivo. Lo vio sobresaliendo debajo de la chaqueta del equipo de Patrick, doblada con cuidado, junto a una mochila desgastada. Retiró ambos artículos con delicadeza, extrajo la cantidad necesaria y volvió a colocar todo como lo había encontrado. Justo cuando estaba a punto de cerrar el casillero, un trozo de papel arrugado cayó silenciosamente al suelo desde el forro de la chaqueta de Patrick. Nolan se agachó con la intención de simplemente devolverlo al bolsillo o dejarlo sobre el estante. Parecía ser un recibo, seguramente de alguna compra personal. No era asunto suyo. Lo recogió con indiferencia, pero entonces algunas palabras impresas captaron su atención. Dulces duros de molinillo, sabor fresa, 12 unidades. Libro de rompecabezas gráficos, nivel 5, 1 unidad. Mantas térmicas, tamaño infantil, 2 unidades. Un escalofrío lo recorrió. Liam adoraba esos dulces. Eran su golosina favorita. Siempre tenía uno en los bolsillos. Y ese libro de rompecabezas no era un libro cualquiera. Liam había sido fanático de ese tipo específico y siempre exigía el nivel 5. Los demás son muy fáciles, papá, solía decir. ¿Y las mantas térmicas tamaño infantil? ¿Por qué Patrick, un hombre sin hijos ni sobrinos conocidos, compraría eso? Intentó encontrar una explicación racional, quizás un ahijado o algún tipo de donación para una colecta. Pero esa combinación de artículos era inquietante, demasiado precisa, demasiado familiar. Su mano se apretó alrededor del recibo. Ya no podía devolverlo. No ahora. Lo dobló cuidadosamente y lo metió en su propio bolsillo. El sonido del papel fue tan acusador como un grito. Cerró el casillero con un fuerte clic. Caminó hacia el suyo propio, unos casilleros más allá. Su mente seguía dando vueltas. Sacó su ropa de cambio y su bolso, con manos tan temblorosas que casi dejó caer sus llaves. Luego volvió al campo. Allí, Patrick intentaba organizar al equipo, que ya comenzaba a impacientarse. «Aquí tienes la llave», dijo Nolan, devolviéndosela. No mencionó el recibo. No podía. No todavía. «¿Todo listo entonces?», preguntó. Patrick, notando que Nolan ya llevaba ropa de calle. «Sí», respondió Nolan, con una voz que a él mismo le sonó distante. Se volvió hacia los chicos. «Muy bien, equipo. Realmente tengo que irme. Felicidades de nuevo. Hoy jugaron increíble. Pagó al árbitro. La transacción fue un borrón para él. Luego caminó hacia el estacionamiento. La lluvia ya empezaba a intensificarse. Mientras arrancaba el motor, la imagen de los artículos del recibo se repetía en su cabeza. Miró hacia atrás, hacia el campo. ¿Habría Patrick llevado a los chicos por los batidos después de todo? Con esta lluvia lo dudaba. Una pequeña parte de él se sintió aliviada. No creía poder fingir normalidad en ese estado mental. Condujo hacia la estación de policía. El ritmo de los limpiaparabrisas no podía despejar el caos en su interior. El trayecto hacia la estación de policía de Brookhaven fue un borrón de calles encharcadas y pensamientos turbulentos. La mente de Nolan oscilaba entre la frágil esperanza del posible avistamiento de Liam y el inquietante descubrimiento del recibo en la chaqueta de Patrick. Ambos pensamientos competían entre sí, cada uno cargado de temor y posibilidad. Cuando llegó a la estación, un edificio bajo y sin pretensiones que le era dolorosamente familiar, fue recibido por el detective Hayes, quien había estado asignado al caso desde el principio. La expresión de Hayes era profesional, pero Nolan ya conocía esa mezcla de empatía y cautela que venía con los casos sin resolver. «Gracias por venir tan rápido», dijo Hayes. «Tu esposa ya está aquí. Los llevaremos a la sala de entrevistas». Nolan asintió, su garganta cerrada.
siguió al detective por una serie de pasillos hasta una habitación sin ventanas donde Emily lo esperaba. Su rostro estaba pálido. En sus ojos había ansiedad y esperanza contenida. Le tomó la mano al sentarse a su lado, buscando anclarse en su contacto. «Bien», empezó Hayes, sentándose frente a ellos. «Como mencionamos por teléfono, recibimos una llamada esta mañana desde Bridgeport Ridge. Una mujer que trabaja en una floristería local cree haber visto a un niño que coincide con la descripción de Liam». Nolan se inclinó hacia adelante, el corazón golpeándole el pecho. «¿Qué vio exactamente?» Dijo que un hombre y un niño, ambos con impermeables, pasaron por su tienda y entraron en el establecimiento general que está al lado. Había visto uno de los carteles de Liam. Los distribuimos ampliamente por esa región tiempo atrás, y algo en la forma de moverse del niño le pareció conocido. Aún así, no llamó de inmediato, pero esta mañana, mientras hablaba con el dueño de la tienda general, él también dijo haberlos visto y comentó que el niño le resultó familiar, aunque no sabía por qué. Hayes giró su laptop hacia ellos. «La tienda general tiene una cámara de seguridad. No es de gran calidad y el ángulo no es el mejor, pero tenemos un breve clip. Debo advertirles, es muy corto y las caras están parcialmente cubiertas por las capuchas y la posición». Presionó unas teclas y un video pixelado comenzó. Mostraba una calle bajo la lluvia, un escaparate, y luego dos figuras cruzando la imagen, una adulta y una infantil, ambos con capuchas. En un breve instante, cuando giran para entrar al comercio, el rostro del niño es parcialmente visible, piel clara, un indicio de cabello rubio sobresaliendo de la capucha. Nolan contuvo el aliento. A su lado, Emily dejó escapar un pequeño sollozo ahogado. El video se repitió. La complexión del niño parecía coincidir. La altura era adecuada para un adolescente de 14 años, la edad que Liam tendría ahora. Pero la calidad del video era muy baja, el vistazo demasiado fugaz. La lluvia, las sombras, los impermeables, todo dificultaba sacar conclusiones. «¿Pueden identificarlo?», preguntó Hayes suavemente. Nolan negó lentamente, la frustración oprimiéndole el pecho. «No, no lo sé. Podría ser, pero no estoy seguro». Emily asintió débilmente. «Se parece, pero es muy borroso». «Lo entendemos», respondió Hayes con tono comprensivo. «El sheriff de Bridgeport Ridge ya está investigando. Están tratando de identificar a las personas del video. Si tenemos algo más, se los comunicaremos de inmediato». Nolan bajó la mirada. Otra pista incierta, otro fragmento de esperanza que podría no significar nada. Su mano se deslizó hacia el bolsillo. Aún guardaba el recibo. «Oficial Hayes», dijo, sacando el papel arrugado. «¿Cuál es el nombre de la tienda a la que entraron el hombre y el niño?» Hayes revisó sus notas. «Bridgeview General Market». «¿Por qué?» Nolan desdobló el recibo. «Este documento lo encontré hoy en el casillero del equipo mientras tomaba el dinero para pagar al árbitro. Me llamó la atención por lo que contenía». Emily se inclinó para leerlo. Sus ojos se abrieron. «Dios», susurró, llevándose una mano a la boca. «Son las cosas de Liam». Hayes tomó el recibo. «Pine Hollow Goods», leyó. «Eso también está en Bridgeport Ridge, pero es una tienda diferente, y la fecha es de hace una semana, no de ayer». Hizo una pausa. «El libro de rompecabezas de gráficos nivel 5. Eso sí es bastante específico, aunque hemos visto muchos. A muchos chicos les gustan». Nolan asintió con un nudo en el estómago. Liam los pedía cada mes. Siempre sabía cuándo salía uno nuevo. Hayes devolvió el recibo, reiterando que estaban haciendo todo lo posible.
pero el aire se había vuelto denso, cargado de preguntas sin respuesta. Poco después, Nolan y Emily salieron de la comisaría. La lluvia caía más fuerte. El cielo parecía un espejo del estado de ánimo de Nolan. «Deberías ir a casa», dijo Emily. «Descansar un poco». «Creo que pasaré primero por el equipo», respondió Nolan. «Me fui con prisa. Quiero ver si todo estuvo bien». Emily asintió, demasiado cansada para discutir. Lo abrazó con fuerza antes de alejarse hacia su auto. Nolan la observó alejarse, sintiendo una impotencia creciente. El recibo en su bolsillo pesaba como plomo. Volvió a subir a su coche. La lluvia golpeaba el parabrisas como si tratara de impedirle ver. Miró el reloj del tablero. Había pasado poco más de una hora desde que dejó el complejo deportivo, pero se sentía como una eternidad. Se preguntó si Patrick, a pesar del mal tiempo, había llevado a los chicos a Rossi's. Era su lugar habitual. Tras los partidos, con batidos enormes y hamburguesas aún más grandes, intentó llamar a Patrick. Fue directo al buzón de voz, arrancó el coche y se dirigió hacia la cafetería. Mientras conducía, sus pensamientos regresaban al recibo. Dulces de molinillo sabor fresa. Libro de rompecabezas, nivel 5. Mantas térmicas, tamaño infantil. ¿Quién era Patrick Jensen realmente? Se conocían hacía años. Habían entrenado juntos. Nolan confiaba en él. Pero ahora todo parecía distinto. Patrick nunca regalaba dulces al equipo. No era ese tipo de entrenador. ¿Qué hacía comprando esos artículos en Bridgeport Ridge, a 3 horas de distancia, cuando podía conseguirlos fácilmente en Brookhaven? Se esforzó por encontrar una explicación lógica. Tal vez Patrick tenía amigos allá con niños, pero el momento se sentía extraño. El recibo era de un martes por la mañana, y esa misma tarde habían tenido entrenamiento. Patrick había estado allí, como siempre. Condujo 6 horas en total, solo para comprar caramelos y regresar a tiempo. Era difícil de creer. Nolan estaba acercándose a Rossi's. Redujo la velocidad al ver el letrero de neón parpadeando entre la lluvia. Venía desde el lado opuesto de la calle, así que tenía buena vista del aparcamiento, y ahí estaba, el sedán azul oscuro de Patrick. Una sensación de alivio inmediato lo invadió, seguida por una nueva inquietud. Así que Patrick sí había venido. Pero al escudriñar el interior de la cafetería a través de sus amplias ventanas frontales, Nolan no vio ninguna señal de los chicos, ninguna chaqueta roja y blanca, ningún grupo de adolescentes ruidosos ocupando una mesa. El lugar estaba casi vacío, salvo por algunos clientes dispersos. Y entonces lo vio. Patrick salía apresuradamente por la puerta de la cafetería, encorvado contra la intensa lluvia. No llevaba las manos vacías. Sostenía una gran bolsa para llevar, del tipo que podría contener varias órdenes de comida, y una bandeja con vasos grandes, batidos, aparentemente, pero no había chicos con él. Nolan bajó su ventana. Apenas una rendija. «¡Patrick!», gritó, su voz casi ahogada por la tormenta. Patrick no lo oyó. Abrió su auto rápidamente, arrojó la bolsa al asiento del pasajero, subió y arrancó el motor. Su sedán comenzó a incorporarse a la calle. En ese instante, Nolan notó algo extraño. El neumático delantero del lado del copiloto estaba visiblemente bajo. El caucho se abultaba en la parte inferior. Con ese clima, un neumático desinflado podía ser un gran riesgo. La preocupación superó sus sospechas. Sin pensarlo, Nolan dio un giro en U, cruzando la calle mojada y recibiendo un bocinazo de otro conductor. Aceleró hasta colocarse detrás del coche de Patrick. Intentó llamarlo otra vez, directo al buzón de voz. Frustrado, Nolan parpadeó las luces y tocó el claxon un par de veces. Vio que Patrick encendía el intermitente derecho. Estaba deteniéndose. Nolan respiró aliviado.
Ambos se estacionaron al costado de la carretera, la lluvia golpeando sus parabrisas con fuerza. Salieron de sus coches al mismo tiempo, la lluvia empapándolos en segundos. ¡Patrick!, gritó Nolan sobre el estruendo de la tormenta. ¡Tú! Neumático delantero está muy bajo. No es seguro conducir así, menos con este clima. Patrick pareció sorprendido. Miró hacia su neumático, luego a Nolan. Ah, sí. Sentí que algo iba raro. Gracias por decirme, dijo con indiferencia. Iba rumbo a Rossi's para ver cómo estaban ustedes, explicó Nolan. Pero al verte salir, pensé en seguirte. Los chicos se fueron directo a casa con sus padres, respondió Patrick. El clima se puso muy feo para Batidos, hizo un gesto vago hacia su rueda. Seguramente solo está un poco bajo. Puedo llegar a casa si manejo con cuidado. ¿Tienes una rueda de repuesto en el maletero? Puedo ayudarte a cambiarla, dijo Nolan. No nos va a detener un poco de lluvia. Patrick dudó. Luego accedió. Está bien. Vamos a revisarla. No sé en qué estado está. Fueron al maletero. Al abrirlo, salió a la vista un desorden de cables, una manta, periódicos viejos y unos conos de fútbol. En el compartimiento del repuesto, efectivamente había una rueda, pero estaba en pésimo estado, el caucho agrietado, la banda de rodamiento casi inexistente, no era segura. Mientras Patrick maldecía en voz baja por el estado del repuesto, Nolan notó algo entre el desorden, un bulto azul oscuro, una prenda. Su textura y color le resultaron alarmantemente familiares, una sudadera infantil, vieja y desteñida, azul marino, con un logo de skate casi borrado, una idéntica a la que Liam solía usar constantemente. Su corazón dio un vuelco. Quería preguntar, exigir una explicación, pero Patrick parecía completamente concentrado en la rueda. «Esto no sirve», murmuró, empujando el repuesto de vuelta al compartimiento. «Patrick», dijo Nolan, alzando la voz por encima del viento, «ese neumático no es seguro, y tu repuesto está igual de mal. Déjame llevarte a casa, llamamos a asistencia desde ahí, no hay problema». Patrick lo consideró, luego negó con la cabeza. «Gracias, Nolan, pero estoy bien. Solo está un poco desinflado. Conduzco con cuidado y llego». Nolan no estaba convencido, pero Patrick parecía decidido. «Está bien, entonces», dijo, «pero al menos déjame seguirte. Con este clima y esa rueda me sentiré mejor si sé que llegaste bien». Patrick dudó, sorprendido. «Está bien, si insistes». «Gracias». Ambos volvieron, empapados a sus coches. Patrick arrancó y se incorporó lentamente a la carretera. Nolan lo siguió de cerca. Conducían despacio. El sedán avanzaba con dificultad, el neumático dando ligeros tumbos. Nolan mantenía una distancia prudente, los ojos fijos en las luces traseras del coche de Patrick. Salieron de las zonas residenciales. El camino los llevó hacia los límites del pueblo, una zona más rural. Parcelas amplias, casas distanciadas, árboles altos bordeando la carretera. Finalmente, después de unos 20 minutos, las luces direccionales de Patrick parpadearon. Giró hacia un largo camino de entrada sin pavimentar. Nolan lo siguió. El camino de tierra estaba rodeado de maleza y árboles. Eventualmente se abrió hacia un claro donde se erguía una casa de 2 pisos, grande pero envejecida. Pintura descascarada, ventanas oscuras. La casa tenía un aire de aislamiento. Patrick estacionó junto al porche. Nolan hizo lo mismo. «Llegamos», dijo Patrick al salir del auto estirando la espalda. «Gracias por la escolta. ¿Quieres entrar? Tengo comida de más. Batidos también». «¿Compraste batidos?» «Vi que llevabas varios», dijo Nolan manteniendo su tono ligero. 4, si no me equivoco. Eso es mucho para un solo entrenador. Patrick se encogió de hombros. Me gusta la variedad y tiendo a comprar en cantidad para no salir tanto. Vida de soltero, ya sabes. Entra un rato, seca esa ropa. Nolan dudó.
Quería irse, pero también sentía que no debía dejar pasar la oportunidad, no después del recibo, no después de la sudadera. Está bien, solo un rato. Subieron juntos los escalones del porche. Nolan echó un vistazo al terreno. Había un viejo granero claramente deteriorado y junto a él algo más, una unidad metálica, como un contenedor de envío modificado con una puerta convencional. —¿Ese contenedor también es tuyo? —preguntó. Nolan Patrick asintió. —Sí, el granero era de mi abuelo. Ya no es seguro. El contenedor lo compré para guardar sus cosas viejas. El granero ya no aguantaba tanto peso. Luego, rápidamente cambió de tema. —¿Estás seguro de que no quieres entrar? Tengo hamburguesas, papas. Nolan vaciló. Luego negó con la cabeza. —Gracias, Patrick, pero creo que debería irme. Emily me espera y quiero hablar con ella sobre la pista nueva. Le explicó brevemente sobre el avistamiento en Bridgeport Ridge, el video y lo poco claro que había resultado. Entonces, respirando hondo, decidió abordar el tema del recibo. Patrick, comenzó con cautela, quiero preguntarte algo. Me siento mal, casi como si estuviera invadiendo tu privacidad. Pero cuando saqué el dinero del casillero antes, se cayó un recibo de tu chaqueta. No pude evitar ver lo que decía. Sacó el papel y lo desplegó. Dulces de Molinillo sabor fresa. Libro de rompecabezas nivel 5. Mantas térmicas infantiles. Todos esos eran los favoritos de Liam. Solo, necesito saber por qué los compraste. La reacción de Patrick fue rápida pero controlada. Un destello de sorpresa, de tensión. Luego se recompuso. Ah, eso. Fue para el hijo de unos amigos. Estaba visitándolos en Bridgeport Ridge. Me pidieron que les trajera algunas cosas. Es un niño muy inteligente. Le encantan esos rompecabezas. Y la manta fue porque se enfría con facilidad. Sonrió levemente, encogiéndose de hombros. Solo estaba haciendo un favor. La explicación sonaba razonable. Nolan buscó señales de mentira, pero Patrick mantenía el contacto visual. Su tono era convincente. Una oleada de vergüenza invadió a Nolan. Se estaba dejando llevar por el miedo. Claro, lo siento. Fue solo que esos artículos específicos me sacudieron. Doblando el recibo, lo guardó de nuevo. No hay problema, dijo Patrick, su tono más amable. Debe ser muy duro vivir con eso todos los días. Cualquier cosa puede parecer una señal. Hubo una breve pausa. Mañana, si aún necesitas ayuda. Con la rueda puedo pasar, ofreció Nolan. Gracias, pero ya veré si llamo a alguien. Un mecánico, tal vez. Entonces Nolan recordó la sudadera. Una cosa más. Cuando abriste el maletero antes, pensé ver una sudadera de niño, azul marino, muy parecida a una que tenía Liam. ¿Sabes de quién es? Esta vez, la reacción de G. Patrick fue menos controlada. Su cuerpo se tensó. Sus ojos se desviaron un segundo antes de volver a los de Nolan. Un músculo de su mandíbula se movió. Una sudadera. Angeshi era de uno de los chicos del equipo, de hace varias temporadas. La dejó en mi coche, nunca la recogió. Luego se mudaron o algo así. Solo ha estado ahí, olvidada. Soltó una risa breve, forzada. La explicación no sonó tan sólida como la anterior, pero Nolan ya había presionado bastante. ¿Qué más podía decir sin acusar directamente? Patrick pareció ansioso por terminar la conversación. «Deberías irte antes de que empeore más el clima», dijo señalando su coche. «Sí, tienes razón. Gracias por todo, Nolan. Gracias a ti». Patrick entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Nolan regresó a su auto. Su mente era un caos. Las explicaciones de Patrick, aunque plausibles, dejaban una sensación incómoda. Arrancó el motor. El camino hacia la carretera principal era oscuro, y ahora se dio cuenta, no recordaba exactamente cómo regresar desde esta parte del pueblo,
No conocía bien esa zona rural. Detuvo el coche, puso la palanca en estacionamiento y sacó su teléfono para usar el GPS. Y en ese momento, el teléfono vibró. Una llamada entrante. Era Emily. «Nolan, ¿dónde estás? ¿Estás bien?» La voz de Emily sonaba tensa, cargada de preocupación. «Hola, sí, estoy bien», respondió Nolan, intentando sonar tranquilo. «Estoy saliendo de la casa de Patrick. Su neumático estaba muy bajo, así que lo seguí hasta aquí para asegurarme de que llegara bien. Estoy por volver ahora. Solo estaba revisando la ruta más rápida». Mientras hablaba, su mirada se desvió por la oscura extensión de la propiedad de Patrick. Sus ojos fueron atraídos hacia la estructura metálica junto al granero. La unidad de almacenamiento. Algo en ella no encajaba, y entonces lo vio. Una pequeña luz roja parpadeaba cerca de la puerta del contenedor. Intermitente, deliberada. Parpadeó de nuevo, largo, corto, largo, pausa, corto, 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 pausa. Nolan se congeló. «Nolan, ¿estás ahí?» Emily sonaba lejana, distorsionada por el teléfono. Él no respondió de inmediato. Su atención estaba completamente fija en la secuencia de la luz. Conocía ese patrón. Código Morse T, E, N, G, O, H, A. Tengo hambre. La señal se repitió. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El sudor frío lo recorrió a pesar de la lluvia. Una habilidad que no usaba desde su breve paso por la reserva del ejército, años atrás, volvía de pronto con una urgencia atroz. La luz seguía parpadeando. No era un fallo eléctrico, no era aleatorio. Alguien estaba enviando un mensaje desde dentro, y entonces, como si el momento lo demandara, la puerta principal de la casa de Patrick se abrió. Un rectángulo de luz cálida se proyectó sobre la hierba mojada. Patrick apareció en el umbral, silueteado por la luz del interior. Llevaba una caja de comida para llevar y uno de los grandes vasos de batido. Nolan contuvo la respiración. Patrick comenzó a caminar por el césped, no hacia la cocina, ni hacia ninguna otra parte de la casa. Se dirigía directamente hacia la unidad de almacenamiento metálica. Nolan permaneció oculto, su coche parcialmente cubierto por la vegetación al borde de la propiedad. Observó cómo Patrick se acercaba a la puerta del contenedor. Manipulaba algo, quizás un teclado o un candado, y finalmente levantaba una puerta enrollable. Con un crujido metálico, Patrick se agachó ligeramente y desapareció dentro del contenedor. Nolan sintió que el mundo se inclinaba. Cada pieza del rompecabezas comenzaba a encajar con una claridad espantosa. El recibo, los dulces favoritos de Liam, las mantas, el libro de rompecabezas, la sudadera, el contenedor, la comida para llevar, la propiedad aislada, la luz roja, el mensaje. En código Morse era demasiado, demasiado para ser coincidencia. «Nolan, ¿qué pasa? Háblame». La voz de Emily rompió el silencio desesperada. «Emily», dijo Nolan, su voz ronca. «Tengo que colgar. Te llamaré en un momento, lo prometo». Terminó la llamada sin esperar respuesta, sus dedos temblorosos. Marcó el 910, pero luego recordó el número directo del detective Hayes. Lo buscó entre sus llamadas recientes y lo marcó de inmediato. Sonó 2 veces. «Hayes», respondió el detective. «Oficial Hayes, soy Nolan Whitaker», dijo Nolan, su voz temblando. «Estoy en la casa de Patrick Jensen. Creo que tiene a alguien dentro de una unidad de almacenamiento en su propiedad. Vi una luz, código Morse. El mensaje decía: «Tengo hambre». Luego lo vi llevar comida adentro. Una breve pausa del otro lado. «¿Está seguro, señor Whitaker? ¿Cree que es Liam? ¿Está diciendo que su hijo podría estar ahí?» «No sé si es Liam», dijo Nolan, su garganta cerrada. «Pero alguien está ahí. Estoy seguro de lo que vi.
el mensaje en Morse, y Patrick entró justo después con comida. «Está bien, Nolan, no se acerque, no intervenga. Quédese donde está», ordenó Hayes con firmeza. «Envío una patrulla ahora mismo. Necesito la dirección exacta». Nolan la repitió. «Llegaremos en menos de 10 minutos. Permanezca en su vehículo. No haga nada hasta que lleguemos». Nolan colgó. Su mirada volvió al contenedor. La luz roja se había apagado. Patrick aún no salía. Los minutos pasaron como horas. El sonido de la lluvia era todo lo que podía oír, acompañado por el estruendo sordo de su propio pulso. Finalmente, las luces de 2 patrullas policiales rompieron la oscuridad, sin sirenas. Se aproximaron con cautela, apagando los faros al llegar. Uno de los vehículos se detuvo cerca del coche de Nolan. Era Hayes. «¿Dónde?», preguntó con voz baja pero urgente. Nolan apuntó. «Allí, esa unidad de metal». «Entró hace unos 10 minutos», Hayes asintió. «Espere aquí con el oficial Spencer», indicó señalando al segundo agente. «Nosotros nos acercaremos, no se mueva». «Oficial Hayes», dijo Nolan, su voz tensa. «Si es Liam, si hay un niño ahí dentro, necesito estar. No intervendré, pero necesito ver». Hayes lo miró unos segundos, luego asintió. «Está bien, pero detrás de nosotros. No interfiera». Nolan asintió, su cuerpo rígido. 3 oficiales cruzaron el césped embarrado hacia la estructura, linternas en mano, iluminando la oscuridad. Al llegar, Hayes alzó la voz. «Policía, señor Jensen, abra la puerta». Silencio, otro golpe más fuerte. «Patrick Jensen, es la policía, abra». Segundos después se oyó un ruido metálico y la puerta enrollable comenzó a levantarse lentamente. La figura de Patrick apareció, parpadeando en el resplandor de las linternas. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó fingiendo desconcierto. «Nolan, ¿qué es esto? Hemos recibido un reporte», dijo Hayes firme. «Necesitamos inspeccionar la unidad». Patrick miró a Nolan con una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Un reporte? ¿Que alguien está aquí dentro? Eso es ridículo. Solo estaba organizando mis cosas». Se hizo a un lado. «Adelante. Revisen». 2 oficiales. Entraron. Nolan observaba desde detrás, conteniendo la respiración. El interior estaba lleno de trastos, muebles viejos, cajas. Oscuro, caótico, pero vacío. Los agentes buscaron minuciosamente. Nada. El corazón de Nolan se desplomó. Se había equivocado. ¿Había malinterpretado todo? «Se los dije», dijo Patrick, cruzado de brazos, con una mueca de satisfacción. «Vi el código Morse», insistió Nolan. «Tengo hambre. Y lo vi llevar comida aquí». «¿Dónde está?». Los oficiales miraron. Alrededor no había rastro de comida reciente. «¿Dónde está la comida, Patrick?», preguntó Hayes. «Me la iba a comer. Estaba aquí tomando un descanso». «Mi coche está dañado, recuerdan», respondió Patrick. Pero el desorden no mostraba señales de actividad reciente. Entonces Nolan notó algo. Una alfombra vieja cerca de una pila de cajas. Estaba visiblemente desgastada en los bordes, como si se moviera con frecuencia. «¿Qué hay bajo esa alfombra?», preguntó. Uno de los oficiales se adelantó, apartó las cajas y levantó la alfombra. Debajo, una trampilla de madera con una anilla de metal empotrada. El rostro de Patrick se volvió pálido. Eso es solo una bodega antigua. Está sellada. Años sin usarse. Pero las marcas frescas en la trampilla decían otra cosa. Hayes hizo una seña. Uno de los agentes abrió la trampilla. Un túnel oscuro descendía. El aire que salía era húmedo y rancio. El comportamiento de los oficiales cambió. 2 de ellos rodearon a Patrick, acercando sus manos a sus armas. «Señor Jensen, salga de aquí, por favor», ordenó Hayes. Los otros 2 agentes descendieron lentamente con linternas.
Nolan no podía respirar. Segundos. Luego, 1 minuto. El silencio era denso. Entonces, una voz desde el túnel. «¡Lo tenemos! ¡Hay un niño aquí abajo!». Nolan sintió que las piernas le fallaban. El oficial Spencer lo sostuvo por el brazo. Poco después, uno de los oficiales emergió. Y detrás de él, el otro, ayudando a una figura más pequeña, un niño, delgado, sucio, asustado, pero vivo. Era Liam. Nolan soltó un grito ahogado. El corazón le estalló en el pecho. Era su hijo. Los oficiales explicaron rápidamente lo que habían encontrado. El túnel llevaba a una cámara subterránea, un espacio improvisado que parecía haber sido parte de una bodega o refugio antiguo, ahora transformado. Las paredes estaban cubiertas con materiales aislantes. Un sistema de ventilación rudimentario salía hacia el exterior, disimulado entre un montón de cajas de herramientas. La fuente de energía provenía de un generador oculto conectado desde la parte trasera del contenedor. Patrick, ahora rodeado por los oficiales, comenzó a perder el control. Su expresión pasó del desconcierto a una furia incoherente. «Él no lo merecía», gritó dirigiéndose a Nolan. «Tú no merecías tu vida perfecta, tu hijo perfecto». Los oficiales lo redujeron rápidamente, lo esposaron mientras le leían sus derechos. Patrick seguía vociferando, su voz llena de rabia y resentimiento. Un equipo de paramédicos, que ya había sido llamado como medida preventiva, llegó corriendo. Uno de ellos ayudó a subir cuidadosamente a Liam a la ambulancia. Nolan, con el corazón golpeándole en el pecho, se acercó. Liam, pálido y con los ojos abiertos de par en par, lo miró fijamente. Por un momento, su expresión se congeló. «¿Papá?», susurró, su voz apenas un hilo. Nolan apenas logró responder antes de que Liam empezara a llorar. «Estoy viendo un fantasma», sollozó. «Me dijeron que tú estabas muerto, que todos estaban muertos». Nolan se arrodilló junto a él, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Quién te dijo eso?» «El entrenador Patrick», respondió Liam entre llantos. «Me dijo que tú y mamá y todos en el equipo murieron en un tiroteo después del torneo. Me dijo que él me salvó, que me escondía aquí porque aún había gente buscándome». Nolan lo tomó de la mano con cuidado. «Eso no es cierto, Liam. Nunca dejamos de buscarte. Tu madre y yo, todos estos años, no paramos un solo día». Liam lo miró con ojos enrojecidos. «¿Entonces, no hay nadie que quiera hacerme daño?» «No, hijo, nadie más que él. Patrick fue quien te hizo esto. Te mintió, te alejó de nosotros». Liam pareció procesarlo. Entonces dijo algo más, con una nota extraña en la voz. «Él no me tenía encerrado todo el tiempo. A veces me dejaba salir si me portaba bien, me disfrazaba, íbamos a otro pueblo. Me compraba dulces, libros de rompecabezas, me daba comida, si era obediente». Los paramédicos pidieron espacio para examinarlo. Uno de ellos comenzó a revisar a Liam con extrema delicadeza. Cuando tocaron ciertas partes de su cuerpo, Liam se estremeció visiblemente. «¿Te duele aquí?», preguntó el paramédico en voz baja. «Sí, ahí», dijo Liam, apenas audible, señalando su entrepierna. El rostro del médico se volvió grave. Tomó nota en silencio. Un detective que había llegado con la segunda unidad se acercó a Nolan. «Señor Whittaker, vamos a tener que hacerle algunas preguntas a su hijo con mucho cuidado. Ya ha empezado a hablar y necesitamos entender lo que pasó ahí abajo». Liam, vacilante, empezó a contar. Contó que Patrick realizaba controles físicos regulares, que lo tocaba de maneras que lo hacían sentir incómodo, pero que decía que era normal, lo que hacen los entrenadores profesionales
usaba palabras amables al principio, lo recompensaba con caramelos o libros si se quedaba callado. Pero, con el tiempo, se volvió más controlador. Cualquier señal de desobediencia y Liam era castigado, a veces con silencio, otras con encierros prolongados. Luego, con voz aún más baja, Liam admitió que Patrick había empezado a actuar de forma inapropiada con él incluso antes de su desaparición, cuando aún estaba en el equipo. Yo no sabía que estaba mal. No lo entendía, dijo. El paramédico, sin decir una palabra más, notificó a Nolan que necesitaban trasladar a Liam al hospital cuanto antes. Sospechaban fuertemente que había sido víctima de abuso prolongado, tanto físico como sexual. El detective también le indicó que en el hospital podrían continuar con una declaración formal. Nolan asintió, sin poder articular palabra. El horror de lo que escuchaba era difícil de procesar. Subió a la ambulancia con su hijo. Mientras tanto, la policía y el equipo forense comenzaron el trabajo meticuloso de inspección, preservación de evidencia y aseguramiento de la propiedad. El hospital de Brookhaven era un entorno luminoso y limpio, que contrastaba marcadamente con el sitio del rescate. Liam fue llevado de inmediato a urgencias. Nolan llamó a Emily desde la ambulancia. Su voz se quebró al contarle lo impensable. Liam estaba vivo. Había estado ahí todo el tiempo. Con Patrick. Emily llegó al hospital poco después. Su rostro era una mezcla de incredulidad, alivio y una ira naciente. Al escuchar los primeros detalles de lo sucedido, se derrumbó. Se aferró a Nolan en silencio, temblando. 4 años, susurró. 4 años. Y él venía a nuestra casa, se sentaba en nuestra mesa. No sabíamos, respondió Nolan, la culpa pesando en su pecho. Confiábamos en él. Más tarde, una doctora se acercó a ellos. Señor y señora Whittaker, dijo con suavidad, hemos terminado la primera evaluación de Liam. Los llevó a una pequeña sala privada y les explicó los hallazgos preliminares. Liam tenía signos claros de abuso físico, una infección severa en su área genital, consecuencia de trauma repetido, moretones antiguos y recientes por todo el cuerpo, desnutrición y deficiencias nutricionales severas, y lo más grave, indicios físicos de abuso sexual. La doctora habló también de la necesidad de un largo tratamiento psicológico. El trauma era profundo y requeriría intervención especializada durante años. Mientras los padres digerían esa devastadora información, el detective Hayes y su colega llegaron al hospital. Esperaron a que la doctora terminara y luego se acercaron a Nolan con respeto. Cuando esté listo, dijo Hayes, necesitamos su declaración completa. En una sala tranquila, Nolan relató todo lo sucedido desde la llamada sobre el avistamiento hasta el hallazgo en la propiedad de Patrick. Cuando terminó, el detective compartió lo que sabían hasta el momento sobre Patrick Jensen. Era un entrenador calificado, con reputación profesional estable, pero que había albergado durante años una fuerte envidia hacia Nolan. Se sentía eclipsado. Creía que Nolan era más popular entre los niños, los padres y la comunidad. Mientras Nolan era elogiado por entrenar con pasión y empatía, Patrick era visto como más frío, más técnico. Ese resentimiento se convirtió en obsesión, y entonces se fijó en Liam. Liam era todo lo que Patrick deseaba. Talento, obediencia, carisma. Era el símbolo del éxito y la conexión emocional de Nolan con los chicos. Así, según Patrick, comenzó a formarse su plan. Una forma retorcida de venganza. «Tú me quitaste el equipo», dijo durante el arresto, contó Hayes. «Yo te quité a tu hijo». Nolan y Emily quedaron en silencio. Esa frase los golpeó como un impacto físico. Nunca sospecharon tanta oscuridad. Siempre pensaron que Patrick era reservado, sí, pero nada más. Entonces Nolan hizo la pregunta que lo quemaba
por dentro. ¿Cómo lo secuestró? Hayes explicó que después del torneo, el día de la desaparición, Patrick se ofreció a guardar parte del equipo. Liam, siempre dispuesto a ayudar, se quedó con él. Patrick lo atrajo hasta su camioneta, estacionada en una zona lateral del complejo. Le dijo que tenía un nuevo libro de rompecabezas para mostrarle. Cuando Liam se acercó, Patrick usó un trapo impregnado con un sedante potente, aún no confirmado, para dejarlo inconsciente. En medio del desorden del postpartido, nadie notó la ausencia de Liam de inmediato. Patrick ya había manipulado la cámara más cercana y usó una salida de servicio poco conocida. La camioneta con Liam se fue mucho antes de que alguien se diera cuenta de su desaparición. La policía también informó a Nolan y Emily sobre lo que habían encontrado respecto al recibo de Bridgeport Ridge y las visitas de Patrick a esa localidad. Su investigación reveló un patrón perturbador. Patrick, en efecto, realizaba viajes ocasionales a ese pueblo, siempre con precauciones extremas. Según los registros y grabaciones de cámaras en varios establecimientos, parecía que durante ciertas salidas selectas, no más de una vez al mes, llevaba a Liam con él, siempre disfrazado, gorras grandes, gafas oscuras, ropa más holgada. El niño permanecía cerca, sin interactuar con nadie. Esas salidas eran presentadas como recompensas por buen comportamiento, una estrategia para reforzar su control. Los artículos del recibo, entonces, no solo confirmaban la conexión con el niño, también demostraban que Patrick satisfacía ciertas demandas o gustos específicos como parte de su manipulación. Además del abuso físico y psicológico, Patrick había reducido sistemáticamente a Liam a un estado de dependencia total, controlaba cuándo comía, qué comía, cómo dormía. Le enseñó que el mundo exterior era hostil, que sus padres estaban muertos y que solo él podía mantenerlo a salvo. Liam no estuvo confinado todo el tiempo en la cámara subterránea, pero incluso en sus momentos libres, seguía atrapado, bajo la constante vigilancia emocional de su captor. Él me decía, recordó Liam más tarde, que si salía o gritaba, moriría, que me dispararían, que gente mala aún me buscaba. Los detectives explicaron que Patrick construyó esa narrativa meticulosamente. Durante años, con una paciencia que resultaba escalofriante, inventó enemigos, fingió atentados en el exterior, e incluso generaba ruidos desde fuera del contenedor para reforzar la idea de una amenaza invisible. Cuando terminaron de contar estos detalles, la puerta de la sala de espera del hospital se abrió. Un pequeño grupo de personas entró. Algunos niños del equipo actual de Nolan, acompañados por sus padres. Las noticias ya se habían propagado en la comunidad. Sarah, una de las madres, abrazó a Emily en cuanto la vio. Los niños, con rostros serios y confundidos, miraban a Nolan en busca de respuestas. Después de unos minutos de tensión, dos de los chicos se acercaron con vacilación. «Entrenador Nolan», dijo uno de ellos, «hay algo que tenemos que contar». Lo que siguió fue una serie de testimonios breves, entrecortados, pero claros. Los niños hablaron de momentos en los que Patrick los había tocado de formas que no les parecían correctas. Comentarios extraños, revisión física de postura o estado físico que se sentían demasiado invasivas. Los detectives, que aún estaban presentes, escucharon sin interrumpir. Tomaron nota, pidieron permiso para tomar las declaraciones formales más adelante. Aseguraron a los padres y a los chicos que lo que estaban haciendo era valiente y que sus testimonios serían fundamentales para ampliar los cargos contra Patrick Jensen. Se asegurará de que no vuelva a acercarse a ningún niño nunca más, dijo el detective. Más tarde, cuando los tratamientos médicos urgentes se completaron y Liam fue trasladado a una habitación privada,
Nolan y Emily pudieron quedarse con él. Liam estaba exhausto, sus ojos apenas abiertos. Pero el terror que antes llenaba su rostro empezaba a dar paso a algo diferente. Una calma frágil, una esperanza apenas naciente. «Papá», susurró, «no he jugado fútbol en tanto tiempo». Una pequeña sonrisa, apenas visible, se dibujó en su rostro. «Cuando esté mejor, ¿puedo jugar de nuevo?» Nolan no pudo contener las lágrimas. Le tomó la mano con cuidado, maravillado por la fuerza que aún quedaba en su hijo. «Sí, Liam», respondió con la voz quebrada. «Cuando estés listo, jugaremos de nuevo». El camino que tenían por delante sería largo, difícil, para Liam, para sus padres, para su comunidad. Pero en esa pequeña habitación, bajo la luz tenue del hospital, con el zumbido distante de las máquinas y el calor humano de su familia al fin reunida, un nuevo capítulo comenzaba. Capítulo que hablaba de reconstrucción, de sanar y de volver a encontrar poco a poco la alegría sencilla de un niño y su amor por el juego. La pesadilla había terminado y, aunque lenta y dolorosamente, el amanecer había comenzado.